Un saludo para todos, muchísimas gracias por estar de vuelta en nuestra siguiente sesión de esta semana 4. Había dicho en videos anteriores que el contenido es mucho y por esa razón hemos tenido algunas dificultades, pero continuamos. Breve review. La sesión anterior estuvimos viendo instalaciones avanzadas. Voy a concluir algunas cosas en relación a eso, como son, por ejemplo, estaba hablando del particionamiento tradicional, la instalación, agregamos un disco, formateamos, creamos file system, ¿verdad? Montamos, creamos punto de montaje y todo eso. Y una de las cosas que nos faltó hacer para ya concluir con esa parte se trata de que cada vez que suba el sistema esas particiones estén montadas, porque por default no lo están. Eso es una de las cosas que uno tiene que tomar en cuenta en Linux, ¿verdad? Ese automount o automontado, como podríamos traducirlo en español, funcione de manera automática y transparente al inicio del sistema. Entonces, para verificar algunos de los comandos que vimos la semana pasada, déjame cambiar aquí mi escena y aquí podemos ver que usamos fdisk, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Usamos fdisk para básicamente crear particiones. Hablé un poco de gdisk, que está relacionado con gpt. Acuérdense que un disco duro tiene tabla de particiones y esta puede ser mbr o gpt. mbr es la antigua, soporta 4 particiones primarias. Recuerden que hablé del hack, para decirlo de alguna manera, en donde puedes usar particiones extendidas, etcétera, etcétera. Entonces, y con GPT, la otra tabla de particiones, podemos tener una cantidad altísima de muchas particiones primarias sin mayores problemas e inconvenientes. También GPT te permite no solo tener muchas otras particiones, sino que hay un nivel de tamaño, hay un nivel de tamaño en los discos. Déjame hacerlo en vivo porque realmente se me olvida. MBR Limitations, Partition Limits. Déjame ver. Limitations. Exacto. La partición, la cantidad de particiones es una, y 2 terabytes es un tema también de límite para MBR. Estos límites no existen con GPT. La tabla de particiones ahí debe de ser diferente. Creamos file system, creamos swap normal en partición y creamos un swap file. Lo hicimos funcionar el swap file. Creo que eso fue lo último que vimos. Entonces aquí, por ejemplo, nos montamos discos, pero vamos a hablar de este archivo en esta ocasión, que se llama el fstab. Déjame yo hacer mi SSH para 103. Creo que así se llama. No, es que no tengo ese acceso. Déjame aquí. Voy a tener que maximizar esto. Se ve un poquito mejor. Déjame ponerme así. Espero que ahí se vea un poco mejor para ver esto. Lo que voy a revisar es el archivo fstab. fstab es el archivo que el sistema lee al inicio y automonta. Entonces puedes ver, por ejemplo, aquí
el swap file, que eso fue algo que hicimos en la sesión pasada, ¿verdad? Básicamente swap file está en barra. Si yo le doy un ls a barra, tú verás todos estos directorios y mira el swap file ahí donde está. El swap file, y aquí yo lo estoy apuntando en el fstab y le digo al fstab, mira, ese es mi swap. Eso es lo que funciona. Esto que ves aquí arriba, este swap está comentado, de manera que será ignorado. Esta era la partición. Ese ID que ves ahí es una partición. Vamos a ver, por ejemplo, que tú puedes apuntar un disco /def el disco tal, partición tal aquí, o pudieras hacer la referencia por un ID. El ID es importante porque a veces los sistemas podrían, en algunos casos, cambiar esa nomenclatura de /def SDA tal cosa a /def, por ejemplo, XDA, por decir algo. La idea es que para no tener ese miedo de ese cambio y que cuando fstab quiera montar /def /SDA no lo encuentre y tengas un error en el buteo, el ID es como una identidad, el ADN. O sea, el sistema calcula el ID del disco duro y no importa que SDA cambie a XDA, a ZDA, a lo que sea DA, whatever, no importa el cambio, el ID siempre apuntará a ese disco duro. Entonces, ¿cómo descubres cuál es el ID del disco duro? El comando blkid te tira el listado. Por ejemplo, lo que pasa es que por la resolución interna de la VM no lo puedo ver como quisiera, pero la idea es esta. Mira, SDA1, este es el ID de él, me explica que tiene un block size de 512, me dice, mira, es un XFS. Igualmente el SDA2 es un XFS. Aquí tengo que el SDA3 es una swap, ¿verdad? Aquí el SDA5 es un XT4, el SDB1 es un XT4 y así sucesivamente. Entonces básicamente si tú comparas esto que está aquí con esto que está aquí, te darás cuenta que es lo mismo. Por ejemplo, este SDA1 termina en 8F45. Si voy aquí 8F45 veo que es /boot. Entonces este SDA1 es /boot. Este 188E que termina así es barra. Ahí está simplificado. Entonces lo que yo quiero hacer es que, por ejemplo, los discos que creé, recuerda que hicimos una práctica creando particiones la vez pasada. Yo puedo decir, por ejemplo, lsblk, le doy a enter y aquí veo algunas cosas. Por ejemplo, yo agregué, creo que fue este disco, el SDB, en donde en el SDB aquí veo, por ejemplo, esto es XT4, esto es exFAT, el SDB2 y finalmente el SDB3 es el XFS. SDB1, SDB2, SDB3. Entonces, si yo quiero hacer este auto mount, hago así, por ejemplo, /etc fstab, voy a editar el archivo, me voy al final, estoy al final, ¿verdad? Voy a agregar una línea abajo y digo, por ejemplo, /def /sdb1. Voy a salvar, no he terminado, pero voy a salvar eso porque necesito calcular los directorios que creé. Dentro de /mnt yo creé 3 directorios, exFAT, XT4 y XFS, ¿verdad? Entonces, vuelvo y hago un blkit para ver los file system aquí. SDB1 es XT4. Entonces, XT4 tengo un folder ahí, voy a editar otra vez fstab
y digo aquí barra mnt barra ext4. Ese directorio debe de existir, ¿verdad? Y aquí vengo y digo ext4. Aquí le voy a decir default. Es bueno que sepan que esas son las opciones de montado. Y hay varias opciones de montado. No voy a entrar en ella ahora, pero hay, por ejemplo, montado de read only. Hay montados que tunean el comportamiento del file system. Y es bueno que lo sepan. Las opciones se ponen, por ejemplo, en coma. Default, y podría poner, por ejemplo, aquí coma, RO, read only, por ejemplo, whatever, etcétera, etcétera. Y así más o menos funciona. Voy aquí al fondo, doy un enter aquí, digo barra dev barra sdb 3. Recuerdo que el SDB2, el exFAT me dio un problema, lo voy a ignorar, no tengo tiempo para ese file system ahora. Barra mnt barra xfs, creo que es así. Déjame ver, xfs aquí, igual default. Vengo aquí, digo 0 y digo aquí 0. Si te das cuenta, un poquito aquí explico más o menos en los campos del FSTab. Déjame un segundo. Decir aquí, volver el zoom para atrás. Aquí, perdón, aquí. El campo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mira esta parte. Básicamente, cuando tú estás haciendo backups, usando herramientas especializadas en backups, esas herramientas básicamente chequean estos campos aquí para saber a qué le hacen backup o no. Si el quinto campo está en 0, la herramienta de backup ignora. Y si está en 1, la herramienta de backup le hace backup. ¿Verdad? Eso es en el campo 5. Y el campo 6, el campo 6 tiene que ver con revisión del file system al boteo. Básicamente chequeo de errores y ese tipo de cosas. Si está en 0, no quiere que chequee. El 1 es exclusivo para la partición barra, ¿verdad? Aquí lo explico. Y el 2 para las demás particiones. De manera que en una partición como la que estoy trabajando ahora, yo usaría un 2 para decir quiero que la revises y un 0 si no quiero que la revises. La partición 1 es exclusiva para la barra, porque la barra es una partición especial en el file system y la herramienta de scan tiene que darle un tratamiento especial a la barra en el momento de escanearla. Es importante que se sepa eso. Entonces, un segundo. Abro aquí, vuelvo y maximizo esto. Aquí voy a grabar. Rápidamente voy a ver el VLKit a ver si estoy correcto. Exacto, el SDB1 es XT4 y el SDB3 es XFS. Recuerda que el SDB2 lo voy a ignorar porque me dio un error con el exFAT y no tengo tiempo para revisar eso, repito. Entonces barra MNT, XFS y XT4. Yo pudiera montar de esta manera SDB1 barra MNT, etcétera, etcétera. Puedo hacerlo así. Sin embargo, hay un comando que es mount-a, que básicamente lo que hará es releer todo lo que está en el FSTab, lo que acabamos de editar, y él lo monta si no está montado. Entonces, para hacer una prueba, yo digo ls barra mnt xfs, veo que ahí no hay nada, y digo aquí ext4, veo que ahí no hay nada. Ahora voy a montar mount-a
Parece que sí. Entonces voy a hacer otro ls para ver. Ahí veo que existe el xt4, veo que hay data, significa que está montado. Y esto estará montado. Mounting File System 5 está bien. Si yo digo df-h, df-h sí. Exacto. Míralo aquí, estos dos últimos aquí. df-h me muestra todo lo que está montado. Y aquí me explica que el xt4 SDB1 está montado aquí en xt4 y el SDB3 está montado en XFS. Entonces, para hacer una pequeña prueba, voy a hacer un reboot que suba mi máquina virtual rápidamente. A ver si cuando suba la máquina virtual todo va a estar montado como se supone que debe al inicio del sistema, ya que están agregados en el FSTab. Vamos a ver, está subiendo, ahí subió, me logueo, ¿verdad? Entonces df-h y veo que SDB1 está aquí en xt4, cambió el orden, el output, ¿verdad? En xt4 y el SDB3 está aquí en XFS. Igualmente si hago un mnt XFS, bueno, no se ve nada porque él no crea archivos o whatever, pero si yo le hago lo mismo aquí a xt4, ahí veo que están montados. Eso es lo que tiene que ver con esta partición. Con esta partición, déjame ver, un segundo, déjame poner esto always on top. Estábamos aquí en esta parte y yo creo que ya terminamos esta parte del particionamiento tradicional. Agregamos disco, creamos file system, hicimos auto mount, ahí estamos listos, creo. Déjame ver si se me olvida algo. A ver si se me olvida algo. Bueno, aquí hay algunas herramientas que hemos ido viendo. Por ejemplo, el DU es para chequear tamaño, el DF para chequear file system. Yo pasaré el PDF con los comandos en el canal. LSBLK lo hemos usado, usamos BLKit también. El Part Probe, yo no recuerdo si lo usé en el video anterior, pero el Part Probe es para releer la tabla de particiones. O sea, cuando tú usas el comando fdisk, por ejemplo, y creas una partición, a veces no ves la partición de una vez. Tú, por ejemplo, chequea con LSBLK y no aparece en la partición, el SDB1 o SDB2 no aparece. El caso es que tú ejecutas Part Probe y el kernel hace un refresh. Después que haces LSBLK, entonces aparece y puedes visualizar la partición. Esa es la importancia de Part Probe. No siempre hay que usarlo, a veces el refresh ocurre de manera inmediata, pero es como ¡pap! Esa es una salida que uno tiene que tener a la mano para poder resolver algo que uno tenga que resolver de esa manera. Y aquí hay otras herramientas, por ejemplo, para file system extendidos como Tune2FS, Dump2FS y DebugFS. Son comandos hasta cierto punto poco usados, no se usan mucho, pero a veces cuando hay que trabajar en reparación o en hacer resize de discos, a veces hay que recurrir a todas estas herramientas, particularmente a Tune2FS. Es posible que haya que usarlo. Entonces, solamente eso en ese sentido. Déjame ver, estas son las herramientas de XFS, o sea, estas herramientas, aquí lo dice claro, es para los sistemas extendidos y XFS tiene su propio set de herramientas.
tiene su propio repair, su propia herramienta para dar información del disco, y así sucesivamente. Si tú quieres extender un file system XFS, necesita de esta herramienta el GrowFS. Entonces, eso por el momento. Déjame yo concluir con esto y volver a la parte del LVM. Déjame subir esta VM que tengo aquí, que es el LVM. Va cargando, va subiendo. Recuerdan que hicimos una instalación con LVM. Lo que vamos a hacer en esta ocasión, yo creo que no lo agregué el disco duro. No, yo no lo agregué. Déjame, tengo que hacer Linux Dell. Perdón, permítanme apagar. Miren lo que voy a hacer ahora. Tengo que a esta máquina virtual ir a Settings. Déjame ver si le doy a Zoom para que puedan ver un poco más. Esta es mi máquina LVM. Yo la creé con 3 discos, ¿verdad? Yo le voy a agregar un disco más. Yo voy a decir que es un disco nuevo. Voy a crear Dynamically Allocated, está bien. Voy a dejarle que sea de 8 GB, no me importa el tamaño en esta ocasión. Y le voy a dar a Choose, o sea que lo elija y ahí lo agrega. Le doy a OK, y ahora sí subo mi VM. Hago aquí, le doy a Enter. Y va subiendo nuestra máquina virtual. Entonces aquí en LVM tiene que desayunar si no ha desayunado, porque puede ser confuso. Y lo entiendo totalmente. Esto me costó entenderlo a mí, pero mi pasión, ya pueden imaginarlo, es desbaratar conceptos y explicarlos. Entonces, no temáis que vamos a profundizar. Permítanme, para llamar su atención de manera completa, déjame cambiar la escena aquí. Repaso breve de LVM. Capa física, Physical Volume, Volume Group. Cuando sumas todos los Physical Volumes es un Volume Group. Y el Logical Volume, que es la partición como tal. Physical Volume, Volume Group y la partición. O si lo quieres de abajo para arriba, Physical Volume, Volume Group y el Logical Volume, que es ya la partición barra, root, lo que sea, Logical Volume. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es lo siguiente. Yo acabo de agregar un disco, lo acabas de ver. Para yo usar el espacio de ese disco, yo tengo primero que convertirlo en un Physical Volume. LVM necesita que el disco sea un Physical Volume para poder manipularlo. Imagínate que el Physical Volume es como la primera pasada que LVM tiene que pasarle a ese disco para poder hacer uso de él. Porque ese disco está totalmente virgen, eso no tiene nada, eso está crudo totalmente. Entonces LVM lo pasa por Physical Volume. Luego el siguiente paso es agregarlo a un Volume Group. Digo un Volume Group porque, por ejemplo, en este caso, en el ejemplo que estamos tratando, tenemos un solo Volume Group. Pero es importante que sepas que pudieran existir en una sola VM, en un solo servidor, distintos volume groups, distintos grupos de volúmenes. ¿Y qué es un grupo de volumen? Repito,
Un grupo de volumen es un grupo de discos físicos que están disponibles para tú crear logical volumes o particiones LVM para ser usadas. Si tienes que volver atrás a escuchar lo que estoy diciendo, dale tantas veces sea necesario para que captes el concepto. El 80% del pleito de la dificultad de esto está en el concepto. Los comandos son, créeme, son tontería. Tienes que primero entenderlo. Si no lo entiendes, vas a buscar un how-to por ahí y va a estar repitiendo comando y no vas a ver LVM. Entiende LVM. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro el disco, eso es lo que vamos a hacer. Agarro el disco, lo agrego y lo convierto en physical volume. Después que el disco es physical volume, un volumen físico, entonces lo agrego a un volume group, a un grupo de volúmenes. Ese grupo de volúmenes es la suma de todos los discos duros. Por ejemplo, si yo tengo dos discos duros, vamos a suponer de 15 GB, ese volume group va a ser de 30 GB. Yo creo ahora un disco de 8 GB. Si yo ese disco de 8 GB lo agrego al volume group, el volume group será entonces de 38 GB. Pero cuando yo lo agregue ahí a 38 GB, entonces ese 8 GB yo lo puedo usar para agregarlo a la última capa, el logical volume o la partición. Entonces el logical volume de root, de la barra, de lo que sea que yo haya creado, de barra bar, por ejemplo, lo que sea, yo voy a extender ese logical volume con el espacio que yo quiera, 4 GB de esos 8 o 5 GB o todo. Yo lo voy a agregar todo a esa partición específica. Después que yo hago eso, que ya la partición tiene esos 8 GB adicionales, mira cómo fue: physical volume, volume group, logical volume. Ya el logical volume ve que hay 8 GB de más. Entonces hay un último paso, y es a nivel del sistema operativo decirle a la partición: oye, ensánchate esos 8 GB más. ¿Entiendes? Es como que por default el sistema operativo, aunque vea que hay espacio, no significa que él tenga que tomarlo. Entonces tú tienes que decirle con unos comandos que vamos a ver: oye, tienes 8 GB más, extiende todo el espacio. Entonces vamos a ver eso a continuación. Déjame volver a la escena. Aquí, perdón, también. Ok. Enos aquí. Déjame ver. Ok, entonces comienzo con lsblk. lsblk es un comando muy útil. Muy útil. Memorícenselo si pueden. En lsblk veo que yo tengo aquí un disco duro SDA, un disco duro SDB, un disco duro SDC y un disco duro SDD. En total yo tengo 1, 2, 3, 4 discos. Me doy cuenta rápidamente que el único disco que no estoy usando es este SDD. El único disco que no estoy usando, SDD. Pero veo algo interesante con estos tres. Veo que existe LVM. ¿Por qué? Mira, veo aquí, veo LVM. Ahí claramente me dice LVM. Veo que aquí, por ejemplo, debajo de SDA2 veo curso Linux DO root. Veo aquí curso Linux DO root. Aquí veo curso Linux DO home. Curso Linux DO home. Aquí veo curso Linux var, que no lo veo en ningún otro lado.
Aquí veo curso Linux de swap. Todo esto que yo estoy viendo, esos son logical volumes, particiones. La palabra partición en el mundo LVM es volumen lógico, logical volume. Cuando yo diga partición en el contexto LVM, estoy hablando de logical volume. Para ponerlo en contexto y el glosario de términos tenerlos claros. Cuando hablo de partición en LVM, estoy hablando de logical volume. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver, hay un comando LVM que se llama LVS. LVS me lista los logical volumes. Aquí, por ejemplo, veo que hay un logical volume que se llama Home, que tiene 20 GB. Entonces, si te das cuenta, yo quisiera que noten algo. Por ejemplo, aquí yo veo que el Logical Volume Home tiene un trozo del disco duro SDB y el Logical Volume Home, que es el mismo, tiene un trozo de SDA2. Eso tiene el Logical Volume. Recuerden que LVM, cuando ve todos estos discos juntos, él usa el espacio a su antojo. Él puede coger un pedazo de un disco duro físico y de otro disco duro físico, y de ahí él hace una partición o un Logical Volume a su antojo. Entonces, lo importante es que sepamos que esto tiene 20 GB. El root, que tiene un pedazo aquí y un pedazo aquí, tiene 10 GB. Ahí dice 9.99, 10 GB. La swap tiene 4 GB y barra bar tiene 10 GB, que aquí lo podemos ver, 10 GB, aunque aquí veo 9.99. Eso es uno de los comandos, LVS. Hay otro comando que es un poco más amplio sobre Logical Volume, que se llama LVDisplay. Si yo hago así, me va a tirar mucha información y probablemente no voy a poderla ver todo en pantalla. Entonces voy a limpiar pantalla y voy a pasar eso por un LES, tubería LES. Entonces aquí yo veo, por ejemplo, el Logical Volume Home. El Logical Volume Home, míralo ahí, LVName Home. El grupo de volumen o el Volume Group se llama Curso Linux DO. Aquí yo veo el Volume ID. Míralo aquí, esto era lo que estábamos viendo en el FS Tab. Aquí veo que tiene 20 GB y veo algunas otras cosas. Igualmente chequeo aquí el var. Mira aquí el var y aquí veo más información. Puedo bajar, sigo bajando. Mira el swap aquí. Sigo bajando. Y finalmente mira el root aquí. El root aquí. Tengo 4. Si lo veo aquí en corto, son 4 volúmenes lógicos. Entonces, déjame un segundito para yo tener aquí que tengo en mis notas los comandos en orden para no perder tiempo. ¿Verdad? Yo lo que quiero agregar es yo quiero agregar el disco nuevo al Volume Group. Primer paso, agregar al Volume Group el disco nuevo. Déjame poner esto aquí. Ok, se sigue viendo. Vengo aquí entonces. ¿Cuál es el Volume Group? VGS. Le doy a Enter. Veo que el Volume Group se llama Curso Linux DO. Si hubiese más Volume Group, aparece aquí. Solo hay uno. ¿Verdad? Ese es el Volume Group. Lo primero que hago es convertir mi disco, el SBLK, el SDD en Physical Volume. Entonces hago pvcreate /dev/sdd. Le doy a Enter. Listo. Primer comando hecho. Acabo de decirle con este comando
oye, te quiero usar para LVM. Te quiero usar para LVM. Le acabo de decir a ese disco duro. PV Create SDD. ¿Verdad? Todavía no pertenece a nada. Solo tiene la primera instrucción. Después que hago eso, puedo hacer, déjame ver este comando. LVM disk scan -L. Y aquí veo todos los discos que estoy usando y aquí veo que el SDD ya está como listo para poder usarse. Aquí aparece, ¿verdad? Aquí aparece. Eso es lo primero que hago, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo agrego ahora al Volume Group Linux DO? Entonces, digo VG extend curso Linux DO, así se llama mi Volume Group, y digo /dev /sdd. Le estoy diciendo en una palabra, extiende el grupo de volúmenes Linux DO, que por cierto, déjame ver una cosa antes de hacerlo para que tú veas. VGS, mira, VGS tiene 43 GB. Ahora mismo tiene 43 GB. Cuando yo haga VG extend curso Linux DO /dev /sdd, voy a VGS de nuevo, mira, 43 GB, 51 GB. Pasamos la capa física, ya pasamos la capa del grupo de volúmenes. Ahora, si yo hago este otro comando aquí, mira cómo se veía ahí el SDD. Déjame ver cómo cambia eso. No, todavía no, porque no estoy haciendo otro tipo de uso, pero ok, tenemos 51 GB. Tenemos 51 GB y me dice que hay 8 GB libre. De manera que esto estaba full. Míralo aquí, por ejemplo. Mira esta parte ahí. Libre, 0. Los 41 GB estaban siendo usados. Pero agregué 8. Y ahora, esos 8 están libres y disponibles. Que eso es lo que vamos a hacer. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos ahora es: LVS, las particiones LVM, ¿a quién le quiero agregar esos 8 GB? ¿A /var? ¿A swap lsblk -t? No. ¿Qué era la opción que estaba buscando? Ok, déjame ver. df-h. df-h lsbl, no, aquí espérate, blkit /var es ext4, /var es ext4. ok, /var es ext4. Si vengo aquí en df-h, veo que /var tiene 9 GB, tiene un 3% usado. En root hay un 16% usado. Le voy a agregar en root, en este volume group que tiene 10 GB, le voy a agregar los 8 GB a root. Entonces vuelvo aquí, déjame ver, lsblk. Actualmente root tiene de 10 GB, lo puedo ver aquí también. Entonces lo que voy a hacer es LVM lv extend -L. Este es un comando difícil de memorizar. Son unos comandos que uno tiene que saber lo que hacer, pero memorizarlo a veces es un poco complicado. Yo soy un mortal, excúsenme si alguien se siente defraudado por eso, pero yo le voy a decir que le agregue el 100% free a dev curso Linux DO root. Básicamente yo le estoy diciendo a LVM, extiéndeme con todo lo que queda libre, o sea, los 8 GB libres
que tú y yo vimos hace un momento, extiéndelo a esta partición root del LVM, a esto que está aquí, que vemos que es de 10 GB. Vemos que es de 10 GB aquí. Entonces, le doy a Enter y lo hizo. Agregó todo. Si yo doy, por ejemplo, si yo doy aquí, mira esto. Perdón, no era ese comando que estaba buscando. VGS. Exacto, mira que ahí dice 0. Antes decía 8, ahora dice 0. ¿Verdad? Esto sigue diciendo igual, porque esto fue lo que extendimos, pero ahora esto dice 0. Si yo doy un LSBLK, veo que dice 18 GB. Veo que dice root, ahora dice 18 GB. Antes decía 10 GB, 10 más 8, 18. La última vez que chequeamos, ¿verdad? 10 más 8, 18. ¿Verdad? Pero entonces yo quiero que miremos, déjame ver aquí. Mira esto. La partición root aquí dice que tiene 10 GB. ¿Tú estás entendiendo? Aquí dice que tiene 18, pero aquí dice que tiene 10. ¿Qué está pasando? 10 más 8 no son 10. 10 más 8 son 18. Entonces esta es la última etapa de lo que yo te estaba mencionando. Yo tengo que decirle ahora al sistema operativo a nivel del file system, blkit, root es XFS. La partición root es XFS. Ahora yo tengo que con XFS explicarle a nivel de file system, oye, ya tú no tienes 10 GB, tú tienes 18. Ya tú no eres un carajito, ya tú puedes votar con 18 años de edad. ¿Entiendes? Primera fase, physical volume, convertimos. Segunda fase, volume group, agregamos un disco duro a la piscina de espacio, ¿verdad? Level 3, a nivel de particiones LVM, logical volume, extendí a cuál partición yo quería, esos 8 GB. Y el level 4, a nivel del sistema operativo, oye, usa ese espacio disponible que le acabo de agregar a la partición. Esas son las capas. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Yo te voy a decir cómo hacemos eso ahora. Dame un segundo. Dame un segundito que yo tengo eso por aquí. XFS CrowFS example. Estoy googleando porque esta cabeza mía tiene mucho problema y yo no memorizo estos comandos. Pero, tranquilo. Ya aquí tengo el comando. Check the file system before. Ok, entonces chequea esto. Déjame maximizar aquí para que puedan ver, ¿verdad? Entonces, me dice que tengo que hacer un chequeo. XFS growfs menos n barra def curso linux do root. Cuando hago este asunto, aquí hay cierta información a nivel de bloques, de file system y eso. Esos son los detalles del file system en este momento antes de hacer cualquier cosa. Entonces ya lo único que yo tengo que hacer es hacer el mismo comando sin -n. -n solo me imprime la información. Y así yo le hago crecer el file system. Le hago así. Ahí veo que hubo un cambio.
que los bloques cambiaron de 26 a 47 Recuerda cuánto veíamos en LSBLK. En LSBLK yo veía 18 y aquí vamos a ver otra cosa. Aquí ya yo estoy viendo 18. Si te acuerdas, esto estaba en un 16% y ahora tengo un 9 porque el disco duro creció, ¿verdad? Entonces ahora lo estoy viendo en 18. Si hago, por ejemplo, para ver este asunto, podría ser un xfs underscore info /dev curso Linux do root, y aquí me tira, déjame ver si se puede ver un poquito la diferencia. Le doy shift, perdón, le doy alterna, perdón, no, shift para arriba, exacto. No puedo ver la diferencia aquí. Bueno, aquí veo bloques 26, 12 y 1, 8, 3, 6, 8, ¿verdad? Entonces bajo y aquí veo 4, 7, 1, los bloques cambio. O sea, tengo un disco duro más grande. Señores. Entonces, no tengo que hacer más nada. Yo creo que esta es la última parte de este video. Muchísimas gracias por la atención. Esto es un tema denso, señores. Realmente es un tema denso. Véanlo, revísenlo. LVM se puede extender muchísimo. Por ejemplo, con LVM se pueden hacer snapshots. Un snapshot, esto es una foto. El que ha usado herramienta de gráfico o de tirar screenshot ha visto la palabra snapshot, es una foto. El concepto de snapshot en el mundo LVM, que también se extiende a BTRFS y a ZFS, que son dos file systems monterísimos, muy buenos. Yo pienso en un futuro, después que terminemos con esta sesión de Linux, hacer algo avanzado de ambos de esos file systems. El snapshot es tirarle una foto al file system, y si después de esa foto tú haces algo que destruye tu file system, tú puedes volver en el tiempo a ese punto, a esa foto en cómo estaba tu file system. Eso es uno de los features más interesantes de LVM. LVM es el intento de Linux por querer parecerse a ZFS o a BTRFS. BTRFS y ZFS, es importante que sepan, hacen todo lo que hace LVM y mucho más. Y más fácil. De manera que esta lucha de las capas que estamos discutiendo no existen de esa manera en estos dos file systems, en ZFS y en BTRFS. No existen porque ya es como parte integrada. Es como que Iron Man, para poder ser Iron Man, tiene que ponerse su armadura. Pero Batman, sin sus atuendos, Batman sabe más de 100 artes marciales. Y te parte con armadura y sin armadura. Entonces, espero que la analogía haya servido. Muchísimas gracias por la atención y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.